Ahora estás viendo al expresidente ruso Boris Yeltsin en tu pantalla. Era una figura muy controvertida y escandalosa, conocida por aparecer en eventos oficiales intoxicado. Yeltsin también era famoso por sus bailes borrachos. Después de la caída de la Unión Soviética, fue elegido como el primer presidente de Rusia. La gente pensaba que era un demócrata, una persona justa que levantaría a Rusia de sus rodillas tras la caída de la URSS. Pero el país estaba plagado de hambre, disturbios y corrupción en los niveles más altos, y la corrupción se arraigó en la cultura rusa. Nada se logró sin ello. En 1993, Sergei Orekhov, un general mayor de las fuerzas de comunicaciones y jefe de personal de las fuerzas de comunicaciones del gobierno del KGB, se puso en contacto con Yeltsin. Orekhov también dirigía un departamento del KGB enfocado en estudiar la vida extraterrestre, un cargo que había ocupado desde la era de Stalin. Él informó a Yeltsin que los británicos estaban interesados en reunirse con él para discutir la transferencia de artefactos extraterrestres que la Unión Soviética había adquirido. Antes de esto, los estadounidenses habían cooperado múltiples veces con las autoridades rusas en relación con objetos extraterrestres y habían comprado muchos artículos de ellos. Naturalmente, Yeltsin aceptó la reunión. La reunión tuvo lugar en abril de 1994 en Moscú. La inteligencia británica tenía información de que 4 objetos extraterrestres estaban almacenados en la 61 en una base aérea de caza en Bielorrusia, y le pidieron a Yeltsin que mediara en las negociaciones con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Yeltsin llamó de inmediato a Lukashenko y le explicó todo. Lukashenko aceptó la reunión. Sin embargo, vale la pena señalar que nada de esto fue gratis. Los británicos le pagaron a Yeltsin una suma considerable. En junio, los británicos llegaron a Bielorrusia y se reunieron en secreto con Alexander Lukashenko. Se llevaron a cabo muchas discusiones y propuestas, pero Lukashenko resultó ser un hueso duro de roer. La reunión no dio resultados y los británicos regresaron al Reino Unido. En diciembre de 1996, el presidente Lukashenko se puso en contacto con los británicos y propuso otra reunión en Moscú, a la que ellos accedieron. En esta reunión estaba un famoso general británico, aunque no puedo revelar su nombre. Los británicos le ofrecieron a Lukashenko una suma enorme, y las negociaciones continuaron durante varias horas. Finalmente, Lukashenko aceptó, permitiendo el transporte de estos objetos voladores extraterrestres al Reino Unido. El 27 de enero de 1997, los británicos llegaron a la base aérea y comenzaron a transportar los ovnis. Después de estos eventos, Yeltsin organizó una subasta entre los británicos y los estadounidenses. Leí en los documentos que en 1997 hubo una conversación entre Yeltsin y Madeleine Albright, en el que Yeltsin propuso la liberación del agente ruso del KGB Konstantin Severs, quien había estado encarcelado en Arizona desde 1988 por cargos de espionaje. Yeltsin ofreció ciertos materiales secretos relacionados con la vida extraterrestre como parte del intercambio, pero recibió un firme rechazo. En 1998, comenzó una grave crisis económica en Rusia, agravada por la Segunda Guerra en Chechenia, donde Rusia estaba luchando sin éxito, habiendo perdido la Primera Guerra de manera contundente. En 1998 llegó una llamada a la oficina del ministro de Defensa Igor Sergeyev desde América, con una oferta de asistencia contra los militantes chechenos, a cambio de ciertos artefactos extraterrestres que los rusos estaban almacenando en una base secreta en Uzbekistán. Actualmente estás viendo este artefacto en tu pantalla. Los estadounidenses ofrecieron fotos satelitales precisas tomadas en Chechenia, con coordenadas que mostraban concentraciones de militantes chechenos, sus movimientos, dónde estaba el presidente checheno Aslan Moskadov, y así sucesivamente. El ministro de Defensa de Rusia no podía ignorar esta oferta, porque era una oportunidad para cambiar el rumbo de la guerra en Chechenia. Así que aceptó. Y quiero decirte que con las coordenadas proporcionadas por los estadounidenses, el éxito comenzó a inclinarse hacia Rusia, y pronto Rusia pudo tomar el control de toda la República Chechena. En 1998, desde una base secreta en Uzbekistán, los estadounidenses transportaron encubiertamente el artefacto extraterrestre a Moscú, y de Moscú a los Estados Unidos. Muchos pueden no creer lo que te estoy diciendo, pero te aseguro que todo lo que estás escuchando es un hecho. Algunos dicen que lo hago por monetización o algo así, pero estas historias terminarán pronto.
y ya no continuaré con este canal. Hago esto para que la gente entienda lo que realmente está sucediendo. Nadie me está pagando por esto. En el próximo episodio, compartiré otra historia fascinante de Cuba, donde soldados soviéticos simplemente robaron artefactos extraterrestres y los transportaron de regreso a Rusia. Hoy, el mundo está hablando de drones en Nueva Jersey y el Reino Unido. Pero ¿sabías que estos llamados drones siempre han existido? Algunos de ellos emergen del océano y algunos... Bueno, te contaré más sobre eso más tarde. Estos drones han sido observados desde tiempos antiguos, en el antiguo Egipto, América del Sur y muchos otros lugares de nuestro planeta. ¿De dónde vienen estos drones? ¿Y quién los controla? Eso sigue siendo desconocido. Los científicos soviéticos afirman que estas son tecnologías de una civilización antigua y avanzada que una vez existió en nuestro planeta hace mucho tiempo. Pero ¿dónde desaparecieron y qué les pasó? Nadie lo sabe. Se dice que quedan varios miles de estos humanos avanzados y viven entre nosotros. Algunas de las fotografías que ves aquí fueron tomadas por personal militar soviético y científicos, pero nadie puede explicarlas. En la fotografía, ves al científico alemán Markus Haber, quien fue deportado a la Unión Soviética desde Alemania en 1961, después de la Segunda Guerra Mundial. Markus era un ingeniero aeronáutico y físico, especializado en aerodinámica y campos electromagnéticos. Mis suscriptores ya saben que mi abuelo poseía muchos documentos secretos, que descubrí en 2004. Tengo un video sobre este tema y los nuevos espectadores pueden verlo para más detalles. Después de la caída de la Unión Soviética, miles de documentos sobre objetos no identificados fueron vendidos a estadounidenses y británicos. Documentos oficiales, restos de ovnis y mucho más. Ahora, volviendo al tema, la Unión Soviética eligió a Haber para la deportación por una razón. Haber había trabajado en Alemania en objetos extraterrestres, realizando investigaciones y experimentos, y sabía mucho sobre el tema. Haber hablaba ruso con fluidez. Las autoridades soviéticas también reunieron y tomaron todo lo que pudieron encontrar en Alemania. Objetos extraterrestres, documentos secretos y así sucesivamente. La investigación se llevó a cabo desde 1967 hasta 1973. Los documentos describen en detalle cómo se llevaron a cabo los estudios y experimentos sobre ovnis. Para Markus era como una prisión. Pasó 7 años en los hangares y laboratorios sin salir de la base aérea Severomorsk 3, en Murmansk. Se localizaron 7 objetos voladores extraterrestres en esta base. Los experimentos con el primer objeto comenzaron en marzo de 1967. Este objeto había sido encontrado en Uzbekistán en 1955. En sus notas personales, Markus describe cosas increíbles. Él escribe que él y su equipo lograron abrir este ovni y entrar en él. Según Markus, no había absolutamente nada dentro, excepto un gran panel con una fuente de energía desconocida en el centro, emitiendo un zumbido tenue y pareciendo una batería. No sabían qué era ni cómo funcionaba. En sus notas, escribe que este componente extraía energía tanto de la Tierra como del espacio. Nunca logró averiguar cómo funcionaba este objeto volador. Solo había conjeturas y nada más. Una de las teorías sugería que esta nave era controlada por alguna forma de inteligencia, claramente de origen no terrestre. Haber señaló que quien poseyera tales tecnologías estaba miles de años o más por delante de las nuestras. En 1971, otro ovni fue traído al hangar de aviación, que había sido descubierto en la Antártida en 1938. El objeto tenía forma de disco, era muy grande y no presentaba daños visibles. Sin embargo, levitaba por sí solo. Markus anota en sus escritos que cuando este objeto llegó, ya había sido abierto, y también se había realizado investigación sobre él. Markus y su equipo entraron y quedaron asombrados. Dentro, encontraron un panel con una serie de símbolos, diferentes a cualquier idioma conocido. El panel se sentía frío y perfectamente suave al tacto, y cada vez que alguien lo tocaba, el aire a su alrededor parecía espesar. En el centro del panel había un mecanismo complejo con engranajes diminutos, placas y tubos que se movían en un ritmo específico que nadie podía comprender. Parecía como si el mecanismo tuviera vida propia.
Se movía y cambiaba de forma sin una fuente de energía visible. Avery y su equipo no podían explicar la naturaleza de este mecanismo. Su movimiento era preciso, como si alguien o algo lo estuviera controlando externamente. El mecanismo emitía ocasionalmente un suave zumbido vibrante, y cuando se acercaban, este sonido se hacía más fuerte. Los informes de Eber indican que el mecanismo reaccionaba a su presencia e incluso parecía moverse más rápido o más lento, dependiendo de su proximidad. El equipo de Eber realizó numerosos experimentos, tratando de entender cómo funcionaba este mecanismo y de dónde obtenía su energía. Acercaron varios metales a él, lo probaron para detectar radiación electromagnética e intentaron afectarlo con ondas ultrasónicas, pero nada de esto dio resultados. En el hangar, también había un pequeño cilindro de metal con símbolos grabados, que se encontró en la Antártida cerca del objeto principal. El cilindro tenía símbolos similares a los que se veían en el panel dentro del ovni. Haber especuló que el cilindro podría contener información o datos destinados a interactuar con el mecanismo, pero no pudieron leerlo. Y Marcus dudaba que alguna vez se pudiera descifrar. Auber escribió de manera convincente que la Antártida era un lugar frecuentado por objetos voladores extraterrestres. ¿Esto está confirmado por las fotografías que estás viendo ahora? Estas fotos fueron tomadas durante las expediciones soviéticas a la Antártida. Y créeme, la Antártida no es exactamente lo que conocemos del mapa. Es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Los científicos soviéticos encontraron muchas cosas inusuales allí. Además, se descubrieron muchos objetos en los Urales, Turkmenistán, Uzbekistán, Georgia y otras repúblicas exsoviéticas. En sus notas, Auber menciona un pequeño cubo en el laboratorio, supuestamente metálico, pero no del todo, ya que este elemento no existe en ninguna parte de la Tierra. Escribió con confianza que revelar todos estos secretos sería extremadamente difícil y podría llevar miles de años, si es que sucede. En mi próximo video compartiré una historia aún más asombrosa y mostraré documentos y fotos oficiales. Hasta pronto, mis queridos espectadores.